Me llamo Patricia, tengo 58 años y hasta hoy creía conocer a mi familia. Era un día festivo, una de esas celebraciones familiares que deberían estar llenas de risas y amor. Sin embargo, el ambiente, aunque adornado de luces y risas, se sentía cargado de un silencio que me oprimía el pecho. La cena, que había preparado con tanto esmero, parecía ser solo un fondo para el verdadero espectáculo que se estaba desarrollando ante mis ojos. La mesa estaba bien dispuesta, con cada plato y copa brillando bajo la luz suave de las velas. El pavo dorado, la ensalada fresca, el puré de papas que había hecho siguiendo la receta de mi madre. Todo con el cuidado que solo una madre puede tener al alimentar a su familia. Pero era un esfuerzo que se desvanecería en el aire, como la fragancia de los platos que acababa de sacar del horno. A medida que me movía de un lado a otro, llenando copas y sirviendo la comida, me sentía cada vez más invisible. Laura, mi nuera, se erguía en la cabecera de la mesa con una sonrisa amplia, pero su mirada era ácida, cargada de burlas ocultas. Sus palabras eran como cuchillos que se clavaban en mi corazón. Patricia siempre ha sido la buena madre, la que se queda en casa, decía, su voz adornada de risitas que ahogaban mis sentimientos. Las risas de los demás aumentaban en eco, como si fueran cómplices de su crueldad. A pesar de mis esfuerzos, me di cuenta de que, para ellos, no era más que un servicio en la función de su felicidad. Contemplando toda la escena, mis ojos buscaban los de Diego, mi hijo, quien se sentaba un poco más alejado, envuelto en una conversación con otros. Lo conocía bien. Quería la paz en su hogar a toda costa, y eso significaba ignorar mis heridas. Deberías agradecer lo que tienes, me dijo una vez, cuando osé abrir la boca sobre el desprecio que me rodeaba. Sus palabras habían quedado incrustadas en mi memoria, un recordatorio doloroso de mi lugar en la familia. Me recogí en mi mente, intentando recordar tiempos más felices. La última vez que reí con ellos, que disfruté de una cena en familia, parecía tan lejana. Ahora estaba atrapada entre recordaciones de un pasado donde brillaba con mis propias habilidades culinarias y el presente, donde me sentía como una sombra despojada de valor. La mesa pasó de ser un lugar de unión a un altar de mi soledad, donde cada bocado se sintió como un zancada de rechazo. De repente Laura se volvió hacia mí y su tono cambió. Patricia, ¿te gustaría servir los postres o prefieres quedarte ahí sentada como de costumbre? Esa simple pregunta, cargada de desprecio, impactó como un balde de agua fría. Sentí que todo el aire se escapaba de mis pulmones. La risa de los otros resonó al fondo, como un eco agreste, apuñalando un poco más mi corazón. Era evidente, estaba atrapada en el papel de la madre invisible, despojada de mi dignidad, relegada a un rincón donde las luces nunca brillaban. Yo había sacrificado tanto por esta familia, había dejado mis sueños y mis ambiciones para ser la madre y esposa que ellos deseaban. Pero aquí estaba, ignorada, como si mis esfuerzos no valieran la pena. Las palabras de Laura fueron el clímax del desprecio. El nudo en mi garganta se convirtió en un río de emociones. Creían que podía ser ignorada, pero mi esposo me dejó todo lo que necesitaba para brillar. Esa frase retumbaba en mi interior, una chispa de esperanza en medio de la oscuridad. Aún en mi dolor, supe que debía encontrar mi propia luz, recuperar mi valentía. Débiles llanos de determinación comenzaron a brotar en mi corazón, resquebrajando la invisibilidad que me había definido por tanto tiempo. Cada día, después de aquella cena, me sentía atrapada en una burbuja de aislamiento. El hogar que una vez fue mi refugio se transformó en una prisión de silencio y desprecio. La risa y la alegría que solían llenar los espacios de mi casa se habían desvanecido, llevándose consigo cualquier atisbo de felicidad que pudiera existir. Mis esfuerzos, mis sacrificios, parecían flotando en el aire, completamente ignorados,
y la carga de esa invisibilidad era cada vez más pesada. A menudo, mis tardes se convirtieron en rituales solitarios en el jardín. Allí, rodeada de flores que una vez había plantado con tanto amor, me refugiaba en su fragancia y color. Observaba cómo el sol iluminaba sus pétalos y cómo la vida seguía fluyendo a su alrededor. En cada flor buscaba un poco de la alegría que había perdido. Las horas pasaban y la tristeza se transformaba en un hábito que no lograba deshacerme. A pesar de su belleza, todo parecía tan ajeno a mí. Recorría mis memorias buscando momentos donde mi papel como madre hubiera sido celebrado y agradecido. Recordaba a Diego de pequeño, su sonrisa llena de pureza y felicidad al probar uno de mis platillos especiales. La última vez que reímos juntos parece tan lejana. Cada recuerdo se convierte en una mordida del pasado que me deja un sabor amargo, un eco de lo que solía ser. Esa mesa, que alguna vez fue el corazón de nuestra familia, se había convertido en un altar de mi soledad, donde cada bocado que ofrecía no se recibía con amor, sino con indiferencia. En esas noches de contemplación pensaba en Laura, esa mujer que había entrado en mi vida como un remolino. Recuerdo una vez que, mientras cocinaba, se apareció en la cocina y, en tono burlón, me dijo: «¿Para qué te esfuerzas tanto? Siempre habrá una pizzería cerca de aquí». Esa frase resonó en mis oídos como un campanazo. Mi dedicación, mis noches de trabajo arduo se desvanecían. Era como si, en su obsesión por despojarme de mi importancia, estuviera tratando de borrar mi existencia misma. Diego, por su parte, decidió ser el pacificador entre Laura y yo. Nunca se atrevió a defenderme. En su mente, y probablemente en la de Laura, mis quejas eran solo un eco del pasado que debía ser ignorado. Me decía que debía adaptarme, que el mundo había cambiado y que debía aceptar su nuevo papel en la familia. Pero a veces, en medio de la noche, cuando el silencio reinaba, me preguntaba si entendía realmente lo que había renunciado. Mis sueños de ser chef, vivir mi pasión, se habían convertido en cenizas. El exilio emocional se sentía constante. Sin embargo, en medio de esta tormenta de pensamientos, había momentos en que buscaba consuelo en las pequeñas cosas que podía controlar. La cocina se convirtió en mi sagrado refugio, un espacio donde podía experimentar sin la opresión de las risas burlonas de mi nuera. Cocinar fue lo que me salvó, como una especie de terapia. Comenzaba cada día elaborando un platillo especial, redescubriendo sabores y texturas. Sorprendía a menudo a Diego, pero su reacción era siempre la misma: una sonrisa rápida y un breve «Está rico, mamá», antes de distraerse nuevamente con Laura. Sin embargo, había ciertos días en los que el dolor se hacía más agudo. En momentos de profunda tristeza, anhelaba abrir la puerta de ese cuarto de servicio donde guardaba tantos recuerdos, trozos de mi vida que había atesorado. Fue entonces cuando decidí que era momento de hacerlo. Comencé a vaciar el cuarto, llenando mis brazos de cajas y objetos que había acumulado durante años. Cada caja era un archivo de mi vida, un recordatorio de quién era antes de convertirme en la madre invisible. Al abrir la primera caja, me encontré con fotografías amarillentas que me transportaron a momentos felices. Mi esposo sonriendo mientras cocinábamos juntos, a Diego de pequeño, y hasta viejas cartas de amigos que nunca olvidé. A medida que exploraba esos momentos, no podía evitar el nudo en mi garganta. Allí estaban los vestigios de un amor profundo y compartido. Las cartas de amor escritas por mi esposo en días pasados, cuyas palabras ardían con pasión y ternura, aún resonaban en mi mente. Leídas en voz alta, parecían romper el silencio que había caído sobre mi vida. «Eres la razón por la que sonrío cada día», decía una, y mi corazón se apretó aún más.
La tristeza se mezclaba con la nostalgia. Él había creído en mí. ¿Qué había pasado con ese amor que nos unía? Recuerdo que esa misma noche, mientras dejaba las cajas desordenadas a un lado, escuché la risa de Laura al fondo, como un eco distante. La ira y la tristeza golpearon dentro de mí, recordándome lo que había perdido y lo que aún estaba por venir. No podía seguir viviendo a la sombra de su desprecio. La vida no podía convertirse en una serie de servidumbres y sacrificios vanos. Cada lágrima que derramé se transformó en un nuevo propósito. En cada desdén de Laura encontré una chispa que comenzaba a encenderse en mi interior. Decidí que necesitaba un cambio radical, un regreso a mis raíces, a lo que verdaderamente me hacía sentir viva. Ya no podía caminar en el desierto de mi sufrimiento, sin esperanza. Tenía que mirar hacia adelante, hacia algo que pudiera recuperar mi esencia. Así que me prometí a mí misma que comenzaría a buscar lo que mi esposo había dejado para mí. Estaba convencida de que había algo más en esta casa que solo recuerdos de dolor. Esa noche, mientras la lluvia comenzaba a caer sobre el jardín, me di cuenta de que tal vez podría ser posible renacer de mis cenizas, de sacar a la luz todo lo que había estado oculto durante tanto tiempo. Las semanas pasaron y, con cada día, la determinación de recuperar mi vida se tornó más fuerte. Comencé a buscar las pistas en los rincones olvidados de la casa. Con cada pequeño hallazgo, la tristeza se transformaba en valor. A veces me encontraba tocando las flores del jardín, prometiéndome que así como ellas florecerían con la llegada de la primavera, yo también podría renacer. Era un comienzo incierto, pero sentía que el viento estaba cambiando, y con él venía una nueva energía que me empujaba hacia adelante. No solo necesitaba encontrar lo que había perdido, sino también reafirmar quién era. Ya no era la madre invisible. Mi viaje apenas comenzaba. Era como si el universo hubiera conspirado para ayudarme en esta búsqueda. Cada rincón oscuro de la casa revelaba secretos y yo me encontraba más decidida a desenterrar no solo objetos, sino también recuerdos que me devolviesen a mi esencia. Pasé largas horas en el sótano, donde el silencio se sentía como un abrazo pesado, pero también impregnado de promesas. Allí, la luz de una lámpara de pie iluminaba mi recorrido solitario, creando sombras danzantes en las paredes, como retratos de un pasado que pedía ser recordado. Un día, mientras excavaba en una caja polvorienta, encontré un viejo álbum de fotografías. Al abrirlo, los recuerdos me golpearon como olas del mar. Sonrisas, risas y travesuras de una familia feliz, imágenes de días soleados en el parque, momentos que alguna vez consideré olvidados. En una de esas fotografías, Diego, pequeño, estaba haciendo una mueca frente a la cámara, su rostro iluminado por una alegría que parecía eterna. Al lado de él, yo, con el cabello al viento, sonriente. Ver esa imagen fue como recibir un puñetazo en el estómago, un recordatorio de lo que habíamos sido y cómo las circunstancias habían erosionado esa felicidad. Seguí pasando páginas, pero en vez de encontrar solo alegría, la nostalgia empezó a mezclarse con un profundo anhelo. Entre las fotos encontré una carta, escrita a mano con la caligrafía familiar de mi esposo. Querida Patricia, esto es solo el principio de nuestra historia y espero que nunca lo olvides. Eres la razón por la que sonrío cada día. Al leer esas palabras, el nudo en mi garganta se apretó aún más. La tristeza se mezclaba con la nostalgia. Él había creído en mí. ¿Qué había pasado con ese amor que nos unía? Recuerdo que aquella noche, mientras dejaba las cajas desordenadas a un lado, escuché la risa de Laura al fondo, como un eco distante. La ira y la tristeza golpearon dentro de mí, pero también me recordaron lo que había perdido y lo que aún estaba por venir. No podía seguir viviendo a la sombra de su desprecio.
La vida no podía convertirse en una serie de servidumbres y sacrificios vanos. Al día siguiente, decidí que no me podía quedar atrapada en el pasado. Necesitaba actuar. Estaba decidida a descubrir qué más podía encontrar en el resto de la casa que me ayudara a entender no solo la vida de mi esposo, sino también la mía. Comenzaría a buscar cada rincón, cada objeto y cada sorpresa que pudieran indicarme un camino hacia mi futuro. Ya había pasado semanas buscando en el sótano y el ático, listas de cosas viejas que me traían recuerdos buenos y malos. Pero el verdadero milagro ocurrió un día al entrar en el cuarto de servicio, con su neblina de polvo y su luz tenue. Allí, mientras revisaba antiguos utensilios de cocina, encontré un viejo libro de recetas, con las hojas desgastadas y amarillentas. En la portada se podía ver la caligrafía de mi esposo, recetas de la abuela. Al abrirlo, mis ojos se iluminaron ante la oleada de sabores que el libro prometía. Más allá de simples ingredientes, esas páginas parecían contar una historia. Cada receta venía acompañada de notas escritas a mano. Mi esposo había anotado sus propias experiencias al preparar cada platillo. «Esta sopa de lentejas te reconfortará en un día frío», decía una nota. Otra decía, «El pastel de chocolate hará que la tristeza desaparezca». Al leerlas, una mezcla de amor y tristeza inundó mi corazón. Era evidente que los momentos compartidos en la cocina habían sido parte de nuestra conexión, un vínculo que había debilitado con el tiempo. Mientras iba pasando las páginas, la idea de que esas recetas eran más que comida comenzó a germinar en mi mente. Eran una forma de herencia, un mapa que me guiaba hacia la reconstrucción de lo que una vez fui y reconectar con lo que me hacía feliz. Allí, en las páginas de un libro viejo, encontré inspiración. Las recetas no solo hablaban de platillos, sino de momentos de vida, unión y amor. Aquellos sabores eran parte de la historia de nuestra familia, el corazón que había latido fuerte en nuestro hogar. Con la determinación fortalecida, decidí que ese sería el núcleo de mi transformación. No solo quería recordar, sino revivir cada emoción a través de la cocina. Inspirada por los sueños de mi esposo y con una nueva visión, empecé a experimentar con las recetas, agregando un toque personal, reinterpretando platos y escribiendo mis experiencias en un cuaderno que siempre llevaba conmigo. Mi línea de partida se convertiría en la base de mi propio legado. Las semanas pasaron en un torbellino de creatividad culinaria. Cocinaba con pasión y mis platillos comenzaron a tomar forma. Convencí a Diego de que probara una nueva versión de su plato favorito, algo que él solía denominar la receta de la abuela. Cuando lo probó, sus ojos brillaron de sorpresa. «Mamá, está increíble», me dijo con sinceridad. Su elogio me energizó y me llenó de una pequeña chispa de alegría. Había comenzado a recuperar un espacio en su vida. Esa aceptación fue el primer combustible para mi fuego interno. En una de esas ocasiones, al experimentar con una receta de tarta de frutas, me encontré en medio de un aroma dulce e intenso que llenaba la cocina. Mientras mezclé las frutas frescas, recordé mi sueño de abrir una pequeña cafetería. La idea me pareció descabellada al principio, como un capricho que no podría llevar a cabo, pero en mi corazón comenzó a formarse una razón de ser. Cada platillo que creaba me hablaba de la fortaleza que había encontrado en mi interior. Practicaba en secreto lo que podría ser la base de una nueva vida. Me comprometí a llevar esas recetas a un público más amplio, a compartir el amor que había realizado en cada bocado. Sería una forma de honrar a mi esposo y al mismo tiempo descubrir quién era yo realmente. A medida que pasaba el tiempo, la familia se dio cuenta de los cambios en mí. Ya no era la sombra que había estado escondida en el fondo del salón durante las reuniones familiares. Volví a encontrarlos en la mesa,
pero esta vez con un platillo especial en mis manos. Laura, que siempre había sido sarcástica con mis esfuerzos, comenzó a mirar mis creaciones con curiosidad. Pude percibir cómo eso la tomó por sorpresa. Las disparidades que había sentido se estaban transformando lentamente. En ese regreso a la esencia de lo que había sido y lo que anhelaba ser, encontré la confianza para enfrentar el desprecio y las críticas de Laura. Ya no estaban dispuestas a dejarme arrinconada. Mi espíritu renacía con cada bocado que cocinaba y estaba lista para el siguiente paso. No solo había encontrado un camino para honrar a mi esposo, sino también la herramienta para recuperar mi voz. Aquel libro de recetas se convertía lentamente en el símbolo de mi levantamiento. Me juré que encontraría una manera de abrir un pequeño espacio donde pudiera compartir no solo mis comidas, sino la historia detrás de ellas. Una historia de amor, lucha y perseverancia. Con cada platillo podría relatar un capítulo de mi vida, alimentando no solo estómagos, sino también corazones. El descubrimiento de mis raíces, la cocina en la que mi vida se había tejido, ahora era el hilo conductor para mi historia. Sabía que estaba en el camino correcto y cada día me acercaba más a la mujer que había estado ocultando. Preparé una muestra de mis platos favoritos y decidí presentarlos en la cafetería local. Aunque la preocupación nublaba mis pensamientos, era un paso necesario. Mi corazón latía ansioso mientras pensaba en cómo su aprobación podría darme la validación que tanto deseaba. La decisión de presentar mis platos al mundo me llenaba de emoción y miedo. Sin embargo, sabía que era hora de dejar de lado cualquier incertidumbre. Era el momento de llevarlo descubierto al siguiente nivel. Con un palpitar esperanzador, giré la llave de mi futuro en la cerradura, lista para abrir una nueva puerta. La mañana de la presentación se acercaba y en mi interior un torbellino de emociones se enfrentaba, ansiedad, emoción y una pizca de miedo que se manifestaba como un ligero temblor en mis manos. Era el momento de demostrar que había resurgido de las cenizas, no solo de la desilusión, sino también de la indiferencia que había enfrentado. Con el aroma a café recién hecho inundando la cocina, pasé mis últimos momentos allí, recogiendo las recetas que había elegido presentar. Los platos que decidí preparar eran una combinación de los sabores que mi esposo había querido compartir en cada reunión familiar. Un risotto a la milanesa, que había sido nuestro favorito durante varias celebraciones. Una tarta de frutas de temporada, que había adornado nuestra mesa en cada cumpleaños, y una sopa de lentejas que, en mis pensamientos, simbolizaba el calor y la protección que siempre había querido ofrecer. Cada uno de esos platillos era una representación de mi vida, un hilo que entrelazaba nuestros recuerdos compartidos. Partí hacia la cafetería con una cesta cuidadosamente preparada, llena de mis creaciones. La cafetería local era un espacio acogedor, pero temía que el salón colmado de gente podría rápidamente tornarse opresivo. La dueña, Clara, una mujer de rostro amable y risa contagiosa, me recibió con los brazos abiertos y una cálida sonrisa. «He estado esperando este momento», dijo, contagiándome un poco de su entusiasmo. Mientras comenzaba a montar la mesa, mi mente se mantenía alerta, observando con atención a los demás clientes. Los aromas de los platillos que elaboraba comenzaron a atraer la atención de algunos de los presentes. Mi corazón palpitaba cada vez que notaba miradas curiosas, esperanzas de que, al igual que Diego, ellos pudieran disfrutar de esos platillos que tanto amor contenían. Aquel día tenía más que solo comida para compartir, tenía una parte de mí misma, una versión renovada que buscaba aceptación. Sin embargo, también sabía que estaría en juego mi dignidad, y el eco de los desprecios pasados rondaba en mi mente. Las críticas de Laura y las palabras hirientes de aquellos que alguna vez despreciaron mis esfuerzos
se debatían en un rincón oscuro de mi ser. ¿Y si no les gusta? ¿Y si...? Pero opté por no permitir que esas preguntas controlaran mis pensamientos. Después de todo, había aprendido a encontrar mi voz y mi valor. A medida que los comensales comenzaron a probar mis platillos, la atmósfera se tornó vibrante. La gente reía, se sonrojaba de placer al disfrutar de la comida. Sentí cómo mi corazón se inflaba de orgullo al verlos compartir esos momentos. Una mujer, con lágrimas en los ojos, se acercó a mí y me dijo: «Esta sopa es como un abrazo». Esas palabras resonaron en lo más profundo de mi ser, convirtiéndose en un bálsamo para mis inseguridades. Había sido un riesgo, pero estaba dando frutos. Mientras servía el risotto, noté una mirada familiar en la multitud. Era Diego, quien había entrado en la cafetería sin que lo notara. Su rostro mostraba una mezcla de sorpresa y orgullo. Me sonrió con complicidad y ese pequeño gesto me llenó de energía. Estaba listo para apoyarme en mi nueva aventura. La razón de mi esfuerzo se había manifestado al verlo allí, presente. Era un testimonio de que el camino que estaba vislumbrando valía la pena. Con el paso de las horas, no solo serví mis comidas, también compartí las historias detrás de cada uno de los platillos. Recuerdos sobre mi esposo, de momentos de felicidad vividos en nuestra cocina y de cómo había aprendido a cocinar de mi madre, mientras ella me enseñaba a agregar amor en cada receta. Miradas atentas se centraron en mí y sentí que cada palabra que decía era un eco de fuerza. Hubo risas, conexiones y un sentido de comunidad que no había sentido en años. Mi voz resonaba, firme y segura, mientras contaba cómo había encontrado un camino a través del dolor. Sin embargo, Laura no tardó en dejar su marca en aquel espacio. Entró en la cafetería con aire de desprecio, observándolo todo con una mirada fría. Su presencia me provocó una oleada de incertidumbre, una sombra en medio de mi luz. Sin embargo, en vez de dejar que me desmoralizara, decidí utilizar eso como una motivación más. Si ella quería ver mi fracaso, haría todo lo posible para demostrar lo contrario. Podía sentir la mirada de los demás sobre nosotros, como si nadie pudiera ignorar el peso de nuestra historia compartida. Mientras continuaba sirviendo, decidí que era el momento de hablar directamente con ella. Caminé hacia su mesa con una confianza renovada que nunca antes me había atrevido a mostrar. «Laura, me alegra que estés aquí. Espero que te guste la comida», le dije con una sonrisa. Cada palabra parecía resonar con fuerza. Los clientes nos observaban y sentí que esa era mi oportunidad para tomar las riendas de la situación. Ella se quedó en silencio por un momento, observándome. Finalmente comentó: «No puedo creer que hayas decidido hacer esto. ¿Realmente piensas que podrías vivir de lo que cocinas?». Era un comentario cortante, pero ya no sentía que me afectara de la misma manera. «Laura, lo hago porque amo cocinar y quiero compartir el legado que mi esposo dejó. Quiero que la gente disfrute de lo que he creado», respondí con firmeza. «Y no me detendré por tu falta de apoyo». Aquellas palabras parecían resonar en la habitación. La tensión se podía cortar con un cuchillo, pero para mí se sentía liberador. Los murmullos de los otros clientes alentaban mi espíritu. Vi cómo Diego se erguía en su silla, un brillo de orgullo en su mirada. Ahora sabía que estaba construyendo una historia diferente, una donde mi voz sería escuchada. Al articular mis pensamientos y enfrentarnos a Laura de manera directa, un nuevo rayo de confianza iluminó mi ser. Me di cuenta de que mi viaje no se trataba solo de compartir mis platillos, sino también de reclamar mi lugar en esta familia y en la vida misma. Quería que todos supieran que, aunque había enfrentado momentos difíciles, también había encontrado la fuerza en mi interior. Al finalizar la jornada, tras la intensa presentación, Clara se acercó a mí. «Lo hiciste increíble, Patricia. Hay un verdadero talento aquí.
te veo brillante. Su aliento me llenó de una energía renovada, lo que me llevó a reflexionar sobre cómo había comenzado a construir los cimientos de mi nueva vida. Mientras comenzaba a recoger mis cosas, supe que había dado un gran paso en mi viaje de autodescubrimiento. En cada platillo que había presentado, había compartido mis raíces, mis miedos y mis triunfos, y lo más importante, había comenzado a restaurar mis lazos con aquellos que amaba. Aquella noche, mientras el cielo se iluminaba con estrellas brillantes, sonreí al reflexionar sobre lo que había logrado ese día. Era un principio, un renacer. Y así, mientras me alejaba de la cafetería, una sensación de orgullo y determinación se apoderó de mí. Ya no era la matriarca invisible. Estaba lista para tomar mi lugar en el mundo, lista para abrazar lo que viniera después. La cocina, que había sido el corazón de nuestra familia, ahora se convertía en el motor de mi propia historia de vida. Después de aquel exitoso evento en la cafetería, mi corazón latía con una mezcla de emoción y determinación. Era un nuevo amanecer, y mis pasos estaban llenos de dirección. Sin embargo, la sombra de Laura seguía acechando a mis espaldas. Sabía que no podía relajarme. Ella continuaría con sus intentos de socavar mi esfuerzo y, por eso, debía estar preparada. Con esa mentalidad, empecé a diseñar un plan estratégico que no solo me ayudara a solidificar mi nuevo camino, sino que también fuera un acto de reclamación de mi dignidad. Mi objetivo era claro: organizar un evento de degustación más grande, donde pudiera presentar mis recetas a un público más amplio, pero esta vez en un ambiente que me diera más control. No solo quería hacer resonar mi voz, sino también demostrarles a todos, especialmente a Laura, que mi lugar en la familia era significativo. Me senté a la mesa de la cocina, rodeada de mis utensilios, y empecé a esbozar ideas. ¿Por qué no ofrecer una serie de talleres de cocina en la cafetería? Pensé. Podría compartir no solo mis recetas, sino también la historia detrás de cada una, la esencia de los recuerdos que había cocinado durante años. La cocina era un medio, un refugio donde había experimentado el amor y la pérdida, y ahora podría transformarla en un espacio de enseñanza y comunidad. A medida que los días transcurrían, empezaba a trabajar en la logística. Compré ingredientes frescos y volví a ensayar algunas de las recetas que había perfeccionado. Pero esta vez no solo se trataba de cocinar, también investigué cómo promocionar el evento en redes sociales. Creé un cartel colorido y lo compartí en grupos comunitarios, invitando a la gente a vivir una experiencia culinaria única. Había un fuego en mi interior, un empuje que nunca había sentido, y estaba dispuesta a usarlo para demostrar que las matriarcas no debían ser invisibles. El evento se realizaría en 2 semanas, y por primera vez en mucho tiempo sentía que el miedo y la ansiedad se estaban transformando en entusiasmo. Sin embargo, no podía ignorar la inquietud que provocaba la anticipación de la reacción de Laura. Sabía que iba a venir a ver qué estaba tramando, y eso encendía una mezcla de temor y desafío en mi alma. La noche antes del evento, decidí invitar a Diego a cenar. Quería que él se sintiera parte de este nuevo capítulo en mi vida. Cociné un festín con algunos de mis platillos más emblemáticos: un risotto cremoso, una ensalada colorida y una tarta de frutas frescas que siempre había sido un éxito. Como lo predecía, Diego entró por la puerta con una sonrisa y un abrazo apasionado. Al ver su expresión mientras probaba la cena, sentí que el esfuerzo valía la pena. «Mamá, esto es increíble. Tienes un don», dijo, mirando cada platillo con admiración. Su entusiasmo era contagioso, y por un momento, todas mis inseguridades se desvanecieron. Conversamos sobre el evento, y sentí su apoyo empoderador.
Tenía claro que su presencia no solo era un refuerzo, sino que se convertiría en un pilar en mi camino. El día del evento, la cafetería estaba llena de aromas que evocaban tiempo compartido y nostalgia. Mis amigos, vecinos y conocidos llegaron emocionados, y mientras miraba a la gente disfrutar, un nudo en mi garganta se disolvía. Pero Laura apareció, y con ella, esa sombra de desdén que siempre había mantenido. La vi entrar, su mirada aún condescendiente. ¿Y bien? ¿Esto es un taller de cocina o un espectáculo de circo?, dijo mientras sus ojos buscaban cada pequeño error. Su tono sarcástico intentaba desbaratar mi confianza, pero una parte de mí estaba lista para el combate. Es un espacio para compartir y celebrar la cocina como vínculo familiar y comunitario, respondí manteniendo la calma. A pesar de sus intentos de menospreciar, sabía que estaba defendiendo mi lugar en ese mundo. Mi primer taller comenzó con la explicación de cómo hacer la tarta de frutas. Mientras hablaba con entusiasmo, miré a los presentes disfrutar de cada paso. Laura se quedó en el fondo, al principio escéptica, pero su curiosidad pronto ganó terreno. A medida que involucraba a la audiencia, vi cómo esas pequeñas conexiones iban rompiendo cualquier barrera entre nosotros. Al avanzar en el taller, mi voz se hacía más fuerte, la confianza fluía por mis venas. Cada risa, cada comentario entusiasta de los asistentes alimentaba mi espíritu. Cuando llegó el momento de probar la tarta, vi la sorpresa en los rostros de muchas personas. Sus elogios y sonrisas se convirtieron en el mejor impulso que podría haber soñado. Laura no podía ignorar los aplausos ni las risas que resonaban en la cafetería. Su actitud cambió poco a poco. Vi que sus labios se apretaban y sus ojos se entrecerraban, observando con una mezcla de envidia y sorpresa. En el momento en que un participante le ofreció un trozo de tarta, me di cuenta de que, quizás, estaba logrando lo que me había propuesto. A medida que el evento avanzaba, el ambiente se tornó festivo y lleno de energía. La cafetera, antes rígida por la tensión, ahora se llenaba de contagiosas sonrisas. Cada comentario positivo era un ladrillo más en la construcción de mi nueva vida. Sentí que estaba comenzando a ganar terreno, no solo en mi carrera culinaria, sino también en mi vida familiar. Después de varias horas de interacción y alegría, el evento concluyó con un gran aplauso. Mis manos temblaban al recibir los elogios de los asistentes. Me sentí valorada, y una sensación de euforia me invadió. Aquella sede de inseguridades finalmente había logrado ver la luz. Laura se acercó al final del evento, visiblemente incómoda. «Lo hiciste bien, Patricia», admitió, y aunque sus palabras eran fácilmente interpretables como un intento de menospreciar, sentí que había dado otro paso hacia la aceptación. Aunque sus ojos aún reflejaban un aire de desafío, entendí que había desafiado sus expectativas. Al concluir la jornada, mientras ordenaba el lugar, Clara vino hacia mí sonriendo. «No solo es un talento, Patricia. Tienes algo que muchas personas no tienen, la capacidad de conectar. Tienes una oportunidad real aquí». Sus palabras fueron un bálsamo para mi espíritu, y en ese momento supe que había comenzado a construir mi propio legado. La noche se deslizaba suavemente mientras regresaba a casa. Mirando las estrellas en un cielo despejado, sonreí al pensar en el camino que había recorrido. Aunque había enfrentado desafíos, ahora veía claros indicios de esperanza y renacimiento. Aquella había sido la primera de muchas batallas, pero, por primera vez en muchos años, sentía que estaba en el camino correcto. Ya no era la matriarca siempre a la sombra. Ahora podía ver mi reflejo en el brillo de quienes me rodeaban. Al final del día, había encontrado no solo mi voz, sino también una razón renovada para seguir adelante. Mi cocina,
mis recetas y cada momento compartido se habían convertido en el motor de mi propia historia. Ahora estaba lista para darle forma a mi destino, donde cada platillo contaría no solo mi historia, sino también la fortaleza de un nuevo comienzo. Los días después del evento fueron una mezcla de satisfacción y nerviosismo. La euforia de haber compartido mi pasión con los demás seguía resonando en mí. Sin embargo, sabía que la sombra de Laura no se disiparía rápidamente. Su actitud despectiva, aunque se había suavizado ligeramente, aún sentía que estaba a la espera de cualquier oportunidad para volver a atacarme, y esa posibilidad me mantenía alerta. Con el apoyo de Clara y el entusiasmo de mis amigos, decidí seguir adelante con mis talleres de cocina. Seteaba mis metas en grande y las expectativas se multiplicaban cada día que pasaba. Los vecinos comenzaron a hablar sobre mis platillos y pronto las redes sociales se llenaron de comentarios halagadores, pero era imposible no sentir la presión que eso generaba. La última vez que había sentido algo así había sido cuando Laura me decían que jamás lograría destacar. No quería que esas palabras volvieran a darme miedo. Una tarde, mientras estaba en el parque ayudando a Diego con sus propios proyectos, recibí un mensaje de Clara. Laura está hablando de ti en el grupo. Dijo que lo que haces es solo un intento de llamar la atención. Esa frase resonó en mi mente como un eco antiguo, recordándome las heridas que había intentado curar. En ese momento sentí cómo la furia comenzaba a burbujear en mí. ¿Por qué ella siempre tiene que involucrarse? Pensaba. No podía permitir que esas palabras me cayeran como una piedra en el corazón. Consciente de que tenía que enfrentar la situación, decidí que no sería una matriarca silenciosa. Esa noche me preparé mentalmente, respirando hondo y recordándome que había recorrido un largo camino. Al día siguiente, me presenté en la casa de Diego, lista para confraternizar con Laura. La casa, aún oliendo a comida y risas del último encuentro familiar, fue un momento propicio. Cuando llegué, la conversación fluía y pude ver cómo algunos miembros de la familia seguían apoyándome. Pero Laura se sentó apartada, observando. Sentía su mirada ardiente y esa sensación me llenó de determinación. En un momento de debilidad, en el que todos disfrutaban de la comida, decidí abordar el tema directamente. Hoy fue un día interesante en el taller. Más de 20 personas vinieron a aprender y compartir sus recetas. Fue increíble ver tal entusiasmo, dije con firmeza. Laura, al escucharme, alzó una ceja y se cruzó de brazos. Suena bien, pero no olvides que tal vez no todos piensen que eso sea suficiente, replicó burlona. La tensión en la sala aumentó. Era el momento adecuado para no dejarme intimidar. Y si pensamos que necesitamos más razones para conectarnos como familia, quizá lo que quiero no solamente son aplausos, sino construir una nueva historia que también incluya a todos, incluso a ti, respondí. Hubo un silencio incómodo y los murmullos empezaron a mezclar comentarios entre los asistentes. Algunos sonreían, otros parecían incómodos. La mirada de Laura brillaba con un desafío que no podía ignorar. «No me hagas reír. ¿Quién crees que eres?», murmuró, tratando de desestimarme frente a los demás. Sus palabras amargas eran como un látigo en mi espalda, pero ya no permitiría que me hirieran. Decidida a mantenerme firme, dije, «Soy quien se atreve a cambiar las cosas. Soy quien quiere que nuestra historia familiar sea más rica y significativa. No permitirá que el temor a tus palabras silencie mi voz». Su expresión era una mezcla de sorpresa y desprecio, y en ese momento mi corazón latía con fuerza. Había cruzado una línea que no sabía que necesitaba cruzar. Diego se mantuvo a mi lado, pero sus ojos estaban llenos de preocupación. La tensión en la sala era palpable. Sentí que iba a ser un enfrentamiento decisivo.
No necesitas demostrar nada a nadie, mamá. Solo sé tú misma, me susurró. Su apoyo me dio un poco más de confianza, pero el rostro de Laura se oscureció. Tus esfuerzos son en vano. No puedes ser madre y chef al mismo tiempo. Eso lo saben todos. La familia no te agradecerá, sentenció, y su risa resonó en el aire. Con cada insulto que lanzaba, la ira dentro de mí crecía. No sería una víctima más. En un giro inesperado de situaciones, respondí. Lo que no entiendes, Laura, es que no se trata solo de mí. Se trata de las tradiciones que llevamos con nosotros, de recordar a nuestra familia y a mis hijos. Eso es importante. La habitación quedó en silencio, todos escuchando el eco de mis palabras. Laura estaba visiblemente irritada, pero a su vez inquebrantable. Nunca te lo he dicho, pero siempre pensé que eras una carga. Convertirte en chef no cambiará eso, dijo con frialdad. En ese instante, su mirada se confundió entre el desprecio y la envidia, pero ya no podía permitir que su toxicidad afectara mi vida. Con la calma adquirida durante mis talleres, respondí. Tal vez pienses eso, pero el cambio está aquí. Puedo ser chef y madre. No necesitas entenderlo, solo necesitas reconocer que he dejado de ser invisible. Aquella réplica resonó con la fuerza que nunca había tenido antes, y en ese momento comprendí que no solo estaba peleando por mi lugar, sino por el futuro que quería construir. Laura, incapaz de sostener su mirada, se levantó y abandonó la habitación. Su reacción fue un símbolo de su derrota. Un silencio pesado envolvió el lugar, pero en medio de ese vacío sentí un sentido de paz que nunca había experimentado. Diego se acercó y me abrazó. Lo hiciste increíble, mamá. Estoy orgulloso de ti. Recogí el aliento y sentí cómo mi corazón comenzaba a calmarse. Era la primera vez que me sentía empoderada en lugar de abatida. Laura había perdido esta batalla, pero sabía que aún quedaba mucho por enfrentar. Sin embargo, me había despojado de las cadenas que me mantenían en silencio. La cena continuó, pero fue diferente. Hablamos sobre el futuro, sobre mis nuevos talleres y cómo podríamos unirnos como familia a través de la cocina. Las sonrisas empezaron a resurgir, y aunque Laura estaba fuera de la casa, el espíritu de la familia se convirtió en el centro de la conversación. Esa noche, al regresar a casa, mientras miraba las estrellas en el cielo, una nueva luminosidad iluminó mi camino. Me sentía más fuerte, más capaz de enfrentar cualquier adversidad que viniese. Había aprendido que mis batallas no eran solo personales, eran parte de una narrativa más grande que nunca permitiría que me robaran. Y de ahora en adelante, haría todo para mantener esa luz encendida, comenzando por la cocina que ahora se sentía como un verdadero hogar. Las semanas siguientes a la confrontación con Laura me dejaron una sensación de renovación. Mis talleres de cocina florecieron y se convirtieron en un espacio de alegría y comunidad. Cada sesión era un deleite, con la gente riendo y compartiendo historias mientras cocinábamos juntos. Diego se convirtió en mi mejor aliado, ayudándome a organizar y dar vida a nuestras ideas. Una tarde, mientras horneaba una tarta de manzana, comprendí que mis platillos eran reflejos de mi vida, crujientes por fuera, pero llenos de dulzura por dentro. Esta metáfora me llevó a darme cuenta de que no solo estaba cocinando, estaba nutriendo mis propias raíces y las de quienes me rodeaban. En ese instante, supe que quería compartir más que recetas. Quería reconstruir los lazos familiares a través de la cocina. Clara, una de mis alumnas, propuso realizar un evento comunitario, una feria culinaria donde los asistentes pudieran disfrutar de los platillos que habíamos preparado juntos. La idea me emocionó y asustó a la vez. Era una gran oportunidad para mostrar lo que habíamos alcanzado, pero también significaba exponerme ante Laura y toda la familia. El día de la feria llegó,
y el aire estaba impregnado de fragancias ricas y vibrantes. Sentía el bullicio de la comunidad a mi alrededor. Cada risa y aplauso era música para mis oídos. Mientras preparaba el espacio, vi a Laura en la distancia, y su presencia me provocó un torbellino de emociones. Pero esta vez decidí enfrentarla. No podía dejar que mi inseguridad definiera esta nueva etapa de mi vida. Me acerqué a ella con una sonrisa. Hola, Laura, estoy organizando una feria culinaria. Me gustaría que vinieras. Su mirada era de escepticismo, pero al mismo tiempo había una chispa de curiosidad. No sé si eso me interese, dijo, pero había un tono diferente, una pizca de apertura. Quizá valga la pena verlo. El evento fue un éxito rotundo. La cafetería se llenó de personas emocionadas y cada taller que ofrecía funcionaba como una celebración de la cocina y la comunidad. Cuando llegó el momento de presentar un taller en el que compartiría mis recetas, el corazón me palpitaba de emoción. Agarré una tarta de manzana, el símbolo de todo lo que había logrado, y comencé a hablar sobre el significado detrás de cada ingrediente. Vi a Laura entre el público, observándome con atención. Sentía su mirada, y eso me inspiró aún más. Hablé sobre lo que significaba para mí la cocina y cómo había aprendido a abrazar mi propia historia. Las sonrisas en la sala y los aplausos que llenaban el aire transformaron mi ansiedad en euforia. Al finalizar mi taller, Laura se acercó. No sabía que esto podía ser tan profundo, dijo, con un destello de sorpresa y admiración en su voz. Fue un momento de conexión que jamás hubiera imaginado. Quizás hay más en la cocina de lo que creía. La feria concluyó con una ovación que llenó mis oídos como un eco de esperanza. Al regresar a casa, un sentimiento de plenitud me envolvió. La luna brillaba y sentí que había dado un paso hacia un nuevo capítulo. Sabía que, aunque todavía había desafíos por delante, había encontrado mi voz y mi lugar en el mundo. Esa noche, mientras miraba las estrellas, comprendí que había perseverado a través de la adversidad. La cocina se había transformado en el corazón de mi hogar, un espacio donde no solo nutría cuerpos, sino también almas. Ya no era la matriarca invisible, sino el pilar de nuestra familia, lista para seguir construyendo un legado de amor y conexión a través de cada platillo que cocinara. Así, con el fuego de la determinación ardiendo dentro de mí, supe que estaba lista para abrazar el futuro con cada paso que diera. La historia que había comenzado, marcada por la adversidad, ahora brillaba con la luz de la esperanza y la comunidad. Y mientras seguía cocinando, también seguía escribiendo mi propia historia, una que prometía ser rica, sabrosa y llena de amor.